Versículo del día de hoy, Isaías capítulo 34, versículo 16. Dice, Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Cuando leemos la Biblia, porque aquí dice, ninguno faltó con su compañera. Cuando leemos la Biblia misma da respuesta. La Biblia misma se interpreta. No es necesario que nosotros tratemos de hacer interpretación. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Cuando el corazón de nosotros se mezcla con la palabra de Dios, sale una religión. Normalmente muy bonita, muy acorde al ser humano, a lo que el ser humano quiere. Pero para mirar las cosas que son de Dios, solo es necesario mirar la palabra de Dios. Por eso varias veces hemos mencionado que las cosas de Dios no se buscan en Google. ¿Dónde se buscan las cosas de Dios? En la palabra de Dios. Hace unos años el pastor nos envió en viaje misionero sin dinero. Ese viaje misionero es para experimentar a Dios. Dios es nuestro Padre. Dios nos da todas las cosas. Un hijo de Dios, ¿dónde busca para su vida, para su mantenimiento? Busca en Dios. Entonces sale uno sin dinero rumbo a una ciudad a la que uno nunca había ido. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Pueden ser 3, 4 días, un ejemplo. ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Pueden ser un día, 2, 3, 4. ¿Y cuándo va a regresar? ¿Y cuánto se va a demorar? Todo está 100% en las manos de Dios. Cuando hicimos este viaje, Dios todo el tiempo estuvo con nosotros, siempre ha estado con nosotros, con los justos. Pero en un viaje así, sin dinero, uno ve a Dios en cada momento, en cada instante, porque uno no depende de los ahorros, de lo que uno tenga, sino uno depende 100% de Dios. Y haciendo este viaje, encuentra uno todo tipo de personas, sobre todo personas que estaban esperando la manifestación de los justos. Es decir, muchas personas se alegraban al escuchar el Evangelio, porque un justo que anuncia el Evangelio, el justo no puede hablar una cosa diferente a aquello que le hizo salvo también de la misma manera. Y uno de los lugares que visitamos era de una señora que ella tenía muchos problemas, pero muchos problemas económicos. Ella tenía muchos acreedores. Nosotros íbamos a compartir, ella tenía una tienda y tenía su tienda pues abierta al público, pero tenía una reja para que las personas no entraran y ella atendía a través de la reja. Pero mientras nosotros tratamos de compartirle la palabra, ella estaba en una angustia muy fuerte. Pero nosotros le tratábamos de compartir la palabra y llegaba una persona en moto normalmente y llegaba a cobrarle. Y esa persona se iba, ella como dicen, capoteaba con él. Le decía que ahora no tenía, que así. Ella se excusaba, se iba ese acreedor y llegaba otro. O sea, cada 5 minutos tratamos de compartir con ella, pero cada 5 minutos ella tenía que pararse a recibir a alguien que le estaba diciendo, señora, vengo por lo que usted me dijo la semana pasada que hoy, así. Y ella capoteaba otra vez y era así, uno tras otro, tras otro. Cuando nosotros vimos a esta señora, ¿por qué estaba endeudada? ¿Por qué estaba tan endeudada? Resulta que nosotros estábamos hablando con ella, tratando de explicarle con la palabra, pero ella no podía ni prestar atención, casi no podía ni escuchar. Ella tenía muchas deudas. Y mientras estábamos hablando así, salió el hijo de ella con una moto muy hermosa, una moto nueva. Y pasó al frente de nosotros cuando vimos esa moto muy linda, nueva. Entonces le dijimos a ella que el joven de dónde había sacado esa moto. Y ella dijo que ella le compró esa moto. Y para comprar esa moto ella se metió en deudas. O sea, pasó al frente la razón que esta señora por la cual estaba sufriendo. Esta señora no nos podía escuchar, pero tenía un versículo que ella sí conocía. Todo lo que pidieres a Dios en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y ella decía, yo le pido a Dios que me dé para pagar estas deudas. Cuando ella nos dijo así, tuvimos que mostrarle otro versículo.
En la Biblia dice cada uno con su compañera. Cada uno con su compañera. Le dijimos a ella que si sabía cuál era la voluntad de Dios, ella no sabía cuál era la voluntad de Dios. Le mostramos en la Biblia la voluntad de Dios. ¿Cuál es? El Evangelio. En Juan capítulo 6, versículo 40, ¿cuál es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Después de que padeció todo lo que padeció, ¿qué nos puso como tarea? Solo nos puso una tarea. No nos dijo ayunen, no nos dijo diezmen por las cosas que ustedes quieren. No nos dijo que hiciéramos todo ese tipo de cosas. No nos dijo que hiciéramos nada por nuestro propio camino. El ser humano cuando va a las que se conocen como iglesias, va en busca de su propio camino. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Solo hay un Evangelio. ¿El Evangelio cuál es? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese padecimiento que Él padeció, ¿por qué fue? Para hacernos libres del pecado. La gente lo conoce, la gente no lo conoce. La gente lo ha podido creer, no lo ha podido creer. Pero ¿qué tiene que hacer un justo? Anunciarlo. El justo lo anuncia, las personas lo pueden recibir. No todo el mundo, pero los que tienen oídos para recibir lo pueden recibir. Pero esta señora, sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer el corazón de Dios, solo se sabía un versículo. En ese caso, ¿cómo se llama? Un versículo sacado de contexto. Todo lo que pidieres a Dios en oración creyendo lo recibiréis. Le dijimos a ella, sí, pero en la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Ella para qué se endeudaba? ¿Se endeudaba para el Evangelio? Ella se estaba endeudando, ¿para qué? Para lo que ella le parecía que la iba a hacer más feliz, para lo que ella creía que le iba a traer gozo a su vida personal. Es decir, ¿qué relación tiene con Dios? No sé si se acuerden, en Juan, capítulo 2, versículo 5, vamos a mirar Juan capítulo 2, versículo 5. Juan 2:5 dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Esta frase es impactante, ¿no? Haced todo lo que os dijere. Todo lo que dijere, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Es importante nuestro querer mezclado con la palabra de Dios? No. Miren lo que dice el versículo anterior. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa pregunta, ¿qué tienes conmigo? Una persona que tiene su propio camino, que tiene su propio pensamiento, le parece que esto sería agradable si logra alcanzar esto, si logra obtener esto, si logra... ¿Dónde tiene la mira el común de las personas? ¿El mundo dónde tiene la mira? En las cosas de los hombres. ¿Así tienen la mira en las cosas de Dios? No. Usan la palabra Dios como si fuera algo mágico, un mantra, como si fuera algo alguien a quien le pueden sacar algo. De esa manera es que el ser humano normalmente mira a Dios. Pero, ¿qué tiene eso que ver con Dios? ¿Qué tiene eso que ver con el mundo espiritual? ¿Qué tiene que ver con la obra de Dios? No tiene nada que ver. Eso solamente son cosas humanas, cosas del pensamiento humano, del camino. Por eso dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El ser humano en modo natural busca para sí mismo. El ser humano en modo natural busca su propio camino. Piensa en Dios. Cuando dice Dios, generalmente lo que quiere es un sirviente, alguien que le cumpla su propio camino. Pero ¿qué dice ese mismo Isaías 53:6? Dice, mas Jehová cargó en Jesús. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. ¿Qué cosa nos separaba de Dios? El pecado. Ese es el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino a cargar el pecado. Pero el ser humano, ¿cómo vive? Pensando en cómo adquirir, cómo tener, cómo... ¿Puede pensar en Dios? ¿Puede pensar en su relación con Dios? ¿Sabe qué es el pecado? ¿Sabe la magnitud de ser pecador? ¿Qué es lo que significa? No sabe. El ser humano piensa, estoy bien, estoy bien. Bueno, sí cometo uno que otro error, pero estoy bien. ¿Tú te vas a ir al infierno o al cielo? Uy, no, pues yo me voy al cielo. El ser humano piensa que va donde él quiere ir. Pero cuando miramos cómo está viviendo en modo natural el ser humano para sus propios deleites,
Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Espero, meditando sobre la palabra del día de hoy, todo lo que está escrito en la Biblia lo escribió Dios. Todo lo reunió su mismo espíritu, su boca lo mandó y lo reunió su mismo espíritu. Lo dice en Isaías, el libro que escribió el profeta que más nombra a nuestro Señor Jesucristo. Hace poco hablamos incluso de los rollos de Qumran, cómo Dios permitió esto que está escrito acá, que no se destruyera. Destruyeron muchos otros libros, pero no pudieron destruir el libro de Isaías. No pudieron destruir el rollo del profeta que más nombra a nuestro Señor Jesucristo. Profeta usado por Dios, Isaías, que escribió: inquirir en el libro de Jehová si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. La Biblia se interpreta por ella misma. La Biblia no necesita que tú trates de entenderla. No. Ahí dice algo, si tú no lo entiendes, sigue leyendo. Logras entender. Con la misma Biblia logras entender qué es lo que ella quiere decir. No trates de ajustar la Biblia a lo que tú piensas, a lo que a ti te parece. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que hemos considerado hoy es la apologética que dice la misma Biblia de sí misma. La Biblia no necesita que la defendamos, ella misma se defiende. Solo nos anuncia, nos pide algo, que anunciemos el Evangelio. Lo único que nos pide Dios, lo único que espera Dios de nosotros es que anunciemos el Evangelio. Para que alguien pueda anunciar el Evangelio, lo debe tener en su corazón. Con el corazón se cree para justicia. De la abundancia del corazón habla la boca, pero no puede salir el Evangelio de una persona si no está en el corazón de esa persona. Ten misericordia de las personas que han escuchado. El ser humano, el mundo, la corriente de este mundo lleva a las personas a vivir en su propia vida, su propio camino. Pero la palabra, podemos ver, todo lo que nuestros ojos nos muestran es mentira, es vano, desaparece. El ser humano gasta sus 10, 20, 30 años que va a estar en este cuerpo, los tiende a gastar en las cosas vanas, en cosas que no tienen sentido. Y solamente cuando va a morir hay un deseo para todo ser humano. No quiere morir, no se quieren ir de este mundo, nunca estuvieron preparados para irse. Y cuando llega el momento de irse, solo quieren una cosa: no irse. El ser humano no se da cuenta, pero es peor que una bestia, lo dice la palabra. El ser humano vive peor que las bestias por no meditar en Dios, en el fin de todo ser humano. Te pedimos que abras los ojos, abras el entendimiento de las personas que van a ver tanto ahora como en YouTube o en TikTok la grabación. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.